Bueno, muy bien, estamos con Graciana Olivieri, la vieron desde el comienzo del programa, a nuestra compañera que ha hecho varios informes al respecto y por eso la consideramos la más calificada para desarrollar esta entrevista que vamos a hacer con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Nos planteaste el tema del fin de semana, pero hablaste de estadística y de un trabajo que tiene que ver con lo que viene pasando en el último tiempo. Así es, la problemática que representa para la seguridad del país el sector más vulnerable, que son los jubilados, el sector de los ancianos. ¿Cómo hacer para brindarles alguna seguridad reforzada, si se quiere, porque evidentemente la seguridad o la poca seguridad que se brinda no alcanza? Este año ya hay 41 muertes. El año pasado las estadísticas hablaban, vamos a hablar primero de lo que pasó este año. En lo que va del 2014, 41 ancianos perdieron la vida en episodios violentos. Es una cifra realmente preocupante, porque estos son los casos denunciados como homicidios dolosos y que ha intervenido una fiscalía y un juez, si no, no se conocen. Después, la mayoría, bueno, por supuesto, cuando hablamos de ancianos, ¿de quién hablamos? Gente mayor de 60 a 65, porque uno piensa que atacan nada más que a los de 80, no. Hay personas de 60, 60 y pico de años. ¿Y 60 años se considera anciano? Sí, en las estadísticas sí. Para las estadísticas... Mi papá tiene 64 y yo lo considero un pibe. Bueno, no, pero no es por, eso te pregunto, no es por el estado en el que estén... Por eso digo, para mí una persona de 60 años no es anciana. La Corte Suprema de la, sí, la Corte Suprema de la Nación es la que lleva las estadísticas, y 60 años, dicen que en Capital se extendió a 65. Ajá. Pero bien, bueno, entre 60 y 65 ya se los considera integrantes de la tercera edad. 31 fueron hombres, 10 mujeres mayores fueron las que fueron víctimas de violencia. Te voy a hacer una acotación en esto. Cuando decimos fueron víctimas de violencia, no es que les pegaron un tiro o un palazo en la cabeza como muchos de los casos. De estos casos que estamos acá, 7 se murieron infartados. Del susto del asalto. Es decir, del momento en que los asaltaron, el susto que les provoca eso los mató. Murieron asustados de la inseguridad, víctimas de la inseguridad, pero no por un golpe, no por un tiro, sino por el susto que esto les representó. Gracias por su visita, Eugenio. Por favor, Martín. Muy amable, en serio. Bueno, imagino que todo esto que estamos contando, usted ya lo conoce de memoria, que le preocupa tanto como a todos nosotros, pero además usted tiene una tarea mucho más difícil, que es la de trabajar para ver cómo se hace para acotar todo esto que describía Graciana, ¿no? Sí, desgraciadamente y desde hace bastante tiempo venimos observando un fenómeno nuevo. Cuando digo un fenómeno nuevo estoy hablando de una década. Lo empezamos a estudiar con colegas de la Universidad de La Plata. Veíamos cómo mutaba el delito y la conducta criminal. Una cuestión sorprendente, porque hace 20 o 30 años atrás existía un freno inhibitorio en términos de esa conducta criminal para con el adulto mayor. O sea, con los abuelos no, decían. Exactamente. Inclusive, Martín, en la jerga carcelaria se decía el que le pegaba a la abuelita era casi un violador. Es decir, se lo consideraba un paria, no se lo hacía ranchar, vale decir que no tenían la jerarquía en términos de la propia comisión del delito que tenían otros, ¿no? Obviamente esto se traspuso y primero hay que observar por qué. Es decir, más allá de los hechos puntuales, todos realmente cuando uno ve lo que comentaba Graciana, lo que hemos visto estos días en televisión, cómo son agredidos, en muchos casos hechos no denunciados, la mayoría hechos no denunciados, porque o sea que la estadística real se queda corta, por lo que dice usted. Como siempre, es decir, siempre se mide tal vez el que tiene resultado muerte o la agresión más brutal, pero hay, por cada uno de estos hechos hay 8 o 10 que existieron, que no son conocidos, que el miedo de por medio genera un shock postraumático realmente de consecuencias no medibles. Y frente a todo esto tratamos, decíamos, de observar el porqué. ¿Por qué antes estaba ese límite, ese freno inhibitorio, y hoy no lo está? ¿Y a qué conclusión llegan con sus compañeros, con los que dicen que estaban Mira, analizando? Martín, hay un tema que es esencial. El delito antes, respecto al adulto mayor, estaba relacionado con la argucia, con el ardid, con la forma de desapoderar a través de una estafa o una defraudación. Hoy la violencia prima en todos los tipos de delito, en el delito callejero, en el ingreso a domicilio, y esto está muy relacionado a la falta de identificación positiva del delincuente para con el adulto mayor. ¿Qué diferencia había con el antes en este momento? Que esa identificación
tenía que ver con el reconocimiento de una figura, a veces paterna, el abuelo, que existía aún en familias desavenidas. Hoy la mayoría de estos chicos provienen de una situación de calle, y el abuelo, ¿qué representa? Todo lo que él no puede ser. No puede ser débil, no puede ser pobre. Y esto lo vemos en el tipo de agresión. La mayoría de estos delitos que terminan en muerte... Se ve con mucha agresión, ¿no? Exactamente. Hay una agresividad, un componente agresivo muy fuerte. Son con arma blanca, con elementos contundentes utilizados como arma. Este hecho de Montecastro hasta hace percibir intentos o de tortura o de violencia física extrema, y evidentemente estamos en esa identificación totalmente negativa del delincuente. Vemos que está rompiendo el espejo que adelanta. Obviamente, alguien que socialmente es maltratado por todos, 2.700 pesos de jubilación, un turno en un hospital para ir a buscarlo hay que ir a las 2 de la mañana, vemos un contexto propicio para que el abuso, el maltrato, convertido en conducta criminal, se reproduzca. Estamos en una situación gravísima.